Un saludo, apreciados estudiantes. Mi nombre es Ofelia Valverde, docente de la asignatura de Química. El tema a tratar el día de hoy es masa atómica y Avogadro y masa molecular y Avogadro. La destreza que vamos a desarrollar es calcular y establecer la masa molecular de compuestos simples a partir de la masa atómica de sus componentes, para evidenciar que estas medidas son inmanejables en la práctica y que por lo tanto es necesario usar unidades de medidas mayores como el mol. En química, la balanza nos sirve para pesar sustancias y con ello determinar las cantidades exactas con que tienen que intervenir determinadas sustancias para formar un producto. Caso contrario, si los pesos no son los justos, no se lograría el éxito deseado o se fracasaría en la elaboración de un determinado producto. Pero la balanza también nos puede servir para encontrar un equilibrio entre nuestro lado bueno y lado malo, cuyo fin sería enmendar lo bueno y potenciar lo malo. Habíamos indicado que nosotros vamos a estudiar masa atómica y Avogadro y masa molecular y Avogadro. Aquí tenemos tres términos: masa atómica, masa molecular y Avogadro. Vamos a verlos a estos términos, a definirlos y a explicarlos de una forma un poco aislada o separada. Muy bien. Masa atómica y masa molecular, vamos a hablar aquí en esta diapositiva. La masa atómica puede ser considerada como la masa total de protones y neutrones, partículas que se encuentran en el núcleo de los átomos. A los electrones aquí no se les toma en cuenta porque su masa es prácticamente despreciable, es decir, casi que no tienen peso. Para determinar la masa atómica, nosotros debemos recurrir a la tabla periódica. Muy bien. Cuando yo hablo de masa atómica, estoy hablando de la masa de átomos o del peso atómico. ¿Y dónde lo encuentro a esto? Lo encuentro en la tabla periódica. También decía que la masa atómica corresponde a la suma de protones y neutrones, que son partículas subatómicas que se encuentran en el núcleo del átomo. Para nosotros determinar la masa atómica es muy fácil. Nos servimos de una tablita periódica. En la tablita periódica nosotros encontramos varias casillas. En cada casilla hay un símbolo de los elementos químicos y junto a este símbolo se encuentra la masa atómica. Por ejemplo, ¿cuáles son las masas atómicas de los siguientes elementos? Del litio, del calcio, de la plata y del hierro. El litio pesa 6,941 unidades de masa atómica. El calcio pesa 40,07. La plata pesa 107,86. El hierro pesa 55,84. ¿Qué es la masa molecular? La masa molecular es la suma de las masas atómicas de todos los átomos presentes en una molécula. En química, la mayoría de las veces usamos compuestos expresados como moléculas, las cuales emplean subíndices. Para conocer la cantidad de átomos en un componente dentro de una molécula es necesario tener en cuenta el subíndice del elemento, el subíndice de los paréntesis y los coeficientes estequiométricos. Muy bien, aquí nosotros tenemos una molécula de ácido sulfúrico. Se decía que hay que tomar mucho en cuenta los subíndices, en este caso de los elementos. El elemento oxígeno tiene un subíndice 4 y el elemento hidrógeno tiene un subíndice 2. Aquí no podemos observar subíndices entre paréntesis porque el compuesto no se nos presenta de esa forma. Más adelante explicaremos esto. Los coeficientes estequiométricos siempre son unos numeritos que van delante de la fórmula del compuesto. Por ejemplo, aquí el coeficiente estequiométrico es 1. En química, al 1 no se lo escribe, sino se lo sobreentiende. Muy bien. La masa molecular corresponde, dice, a la suma de las masas atómicas de todos los átomos presentes en una molécula.
Para nosotros determinar la masa molecular de cualquier compuesto, primeramente debemos identificar los elementos que están formando el compuesto. Por ejemplo, el ácido sulfúrico está formado por azufre, oxígeno e hidrógeno. Muy bien. Acá se ha escrito el azufre, el oxígeno y el hidrógeno. Colocamos el signo igual. ¿Cuántos átomos de azufre hay? Hay uno, ¿verdad? Por eso es escrito aquí el uno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Hay cuatro, porque este 4 le corresponde solo al oxígeno. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno hay? Hay dos, porque este subíndice 2 le pertenece al hidrógeno. Uno, 4 y 2. Estos numeritos yo los multiplico por el peso atómico de cada uno de estos y voy a la tablita periódica y observo que el azufre pesa 32, el oxígeno pesa 16 y el hidrógeno pesa 1. Luego de que he obtenido yo ya la masa atómica, ¿qué hago? Multiplico estas cantidades, 1 por 32, 4 por 16 y 2 por 1. Estas respuestas o estas cantidades resultantes de acá las sumo. Al sumar, obtengo 98 gramos sobre mol. Esto quiere decir que la masa molecular del ácido sulfúrico es 98 gramos sobre mol. Muy bien, continuemos. ¿Cuáles son los elementos y el número de átomos encontrados en el fosfato de calcio? Aquí vamos a hacer una explicación muy clara de los subíndices de los elementos y de los subíndices encontrados en los paréntesis. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos? Dice primeramente, ¿cuáles son los elementos y el número de átomos encontrados? El calcio. Los elementos son calcio, fósforo y oxígeno. Calcio, fósforo y oxígeno. ¿Cuántos átomos de calcio hay? Hay tres, ¿verdad? Este tres le corresponde solo al calcio. ¿Cuántos átomos de fósforo hay? Aquí vamos a poner un poquito de atención. Dentro del paréntesis tengo yo un fósforo, pero fuera del paréntesis hay el numerito 2. Este 2 manda a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces multiplico 2 por un átomo de fósforo, 2. Oxígenos, dentro del paréntesis tengo 4 oxígenos. Este 4 le pertenece únicamente al oxígeno, pero como fuera tengo un número 2, multiplico 2 por 4, 8. 8 oxígenos. Muy bien, entonces aquí se ha trabajado ya con subíndices de elementos y subíndice de paréntesis. Otro ejemplo, ¿cuáles son los elementos y el número de átomos encontrados en el ácido acético? Los elementos encontrados en el ácido acético son carbono, hidrógeno y oxígeno. 3. Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos carbonos tengo? Aquí tengo un átomo y aquí tengo otro. 2 de carbono. ¿Cuántos hidrógenos? Aquí tengo 3 más uno que hay acá, 4. ¿Cuántos oxígenos? Uno y uno, 2. Muy bien. Creo que hasta aquí está claro ya los elementos que están formando un compuesto y el número de átomos que lo forman. La suma de los pesos de los elementos que hay en un compuesto da como resultado el peso de la molécula y esto es equivalente a un mol del mismo compuesto. Por ejemplo, calculemos la masa molecular del carbonato de hierro 3. Aquí tengo la fórmula del carbonato de hierro 3. Muy bien, ya sabemos que nosotros para determinar la masa de un compuesto, primeramente identificamos los elementos, luego observamos cuántas veces se repite cada átomo, luego voy a la tablita periódica a encontrar los pesos atómicos, hacemos estas operaciones y esos resultados los sumamos y obtenemos ya la masa molecular. Pero vamos a explicar esto en la siguiente diapositiva. Muy bien. Aquí lo tengo yo al carbonato de hierro 3. ¿Cuáles son los elementos que están formando? Hierro, carbono y oxígeno. Hierro, carbono y oxígeno. Aquí está con su nombre y su símbolo. ¿Cuál es el número de átomos? El hierro tiene 2, ¿verdad? Este 2 le corresponde al hierro. El carbono, dentro del paréntesis hay un carbono, pero fuera tengo el 3, multiplica 3 por 1, 3. Y el oxígeno, dentro del paréntesis hay 3 oxígenos, multiplico 3 por 3, 9. Muy bien. Voy a la tablita periódica a ver los pesos atómicos. El hierro pesa 55,85, el carbono 12,01 y el oxígeno pesa 16. Hacemos estas operaciones, 2 por cada uno de aquí, 2 por 55,85, 3 por 12,01 y 9,9, perdón, por 16 me da este resultado. Sumamos estas cantidades y tenemos que el carbonato de hierro 3 pesa 291,73 gramos. Esto quiere decir que
Un mol de carbonato de hierro 3 pesa 291,73 gramos de carbonato de hierro o la masa molecular del carbonato de hierro es igual a la misma cantidad. Muy bien, vamos a hacer otros ejercicios. Calcular la masa molecular de los siguientes compuestos. Tenemos el nitrato de calcio. ¿Cuáles son los elementos que forma? Está formado por calcio, nitrógeno y oxígeno. Calcio, nitrógeno y oxígeno. ¿Cuántos átomos de calcio hay? Hay uno, ¿verdad? Nitrógeno hay dos, porque dentro del paréntesis hay uno, pero el dos que está afuera multiplica 2 por uno, 2. Oxígenos hay 10, perdón, oxígenos hay 6. Dentro del paréntesis tengo 3, 2 por 3, 6. Voy a la tablita periódica y vamos a ver las masas atómicas. Aquí las masas atómicas las hemos tomado redondeando. El calcio pesa 40, el nitrógeno pesa 14 y el oxígeno pesa 16. Hacemos estas operaciones. 1 por 40, 2 por 14 y 6 por 16. Tenemos estas masas totales y sumamos y obtenemos 164 gramos. Esto quiere decir que el peso de un mol de carbonato de calcio es igual a 164 gramos. Trabajemos con el bromato de bismuto. El bromato de bismuto está formado por los siguientes elementos: bismuto, bromo y oxígeno. ¿Cuántos bismutos tengo? Tengo un átomo de bismuto. ¿Cuántos bromos? Tengo tres. Uno por tres, tres. ¿Cuántos oxígenos tengo? Nueve. Tres por tres, nueve. Voy a la tablita periódica y aquí le hemos tomado las masas con los decimales. El bismuto pesa 208,98, que redondeándolo lo dejo en 209. Aquí hemos redondeado al inmediato superior. Siempre cuando voy a redondear y después de la coma hay números de 5 hacia arriba, sube al inmediato superior. Muy bien, el bromo pesa 70,9. El 9 es mayor a 5, subo a 71. Y el oxígeno pesa 15,99, redondeando al inmediato superior, 16. Multiplico 1 por 209 igual a 209, 3 por 71, 213 y 9 por 16, 144. Sumando estas cantidades, tengo que el peso de un mol, perdón, de bromato de bismuto es igual a 566 gramos. Muy bien, hasta aquí está ya un poco claro que la masa atómica corresponde al peso atómico, es decir, al peso que tiene cada átomo. ¿Y dónde encuentro esto? Esto encuentro en la tablita periódica. En cambio, la masa molecular corresponde a la suma de todos los átomos que están formando el compuesto. Pero también nosotros escuchamos el término número de Avogadro. En química se denomina número de Avogadro o constante de Avogadro al número de partículas constituyentes en un mol de una sustancia. El número de Avogadro, denotado con las letras Na, es una constante que representa el número de entidades elementales, ya sean átomos o moléculas, en un mol de una sustancia. Muy bien. Los científicos antiguamente celebraban y festejaban al Día Mundial del Mol. Pero vamos a ver qué es un mol primeramente. Un mol es una unidad de medida que forma parte del Sistema Internacional de Unidades SI, con el que se mide el número de partículas, ya sean átomos, moléculas o iones, que hay en una cantidad de sustancias, siendo este número igual a 6,022 por 10 a la 23, mejor conocido como el número de Avogadro. Muy bien. Al, al saber qué es un mol, vamos a hacer un poquito una reseña histórica a qué se debe el número de mol y su equivalencia. ¿A qué se debe? Muy bien. Los científicos festejaban el Día Mundial del Mol cada 23 de octubre, desde las 6:22 de la mañana hasta las 6:22 de la tarde. Entonces, ¿por qué se festejaba este día? Se festejaba este día entre las 6:02 a.m. y 6:02 p.m. El 10 en octubre, que corresponde al número 10, el día 23, quedando la expresión similar a, es decir, al número de Avogadro le corresponde la siguiente constante. 6,022 corresponde a las horas, porque ellos festejaban desde el 6,022 de la mañana hasta las 6,022 de la tarde. Por 10, octubre es el décimo del calendario, es el décimo mes. Por 10.
¿Qué día? Cada 23 de cada año. Corresponde al día. Entonces, la constante, esta es una constante, el número de abogado es una constante que equivale a 6.022 por 10 a la 23. ¿Por qué equivale a esta constante? Porque los científicos festejaban el Día Mundial del MOL el día 23 de octubre desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por eso tiene el número de abogado este valor o esta equivalencia. Para contar cantidades muy grandes, los seres humanos han creado diferentes unidades alternas, como por ejemplo la decena y centena. Si alguien quiere contar hasta el 1000, es más fácil solo contar 100 decenas o 10 centenas, y esto resultaría exactamente lo mismo y más rápido, antes que contar de unidad en unidad, ¿verdad? En química necesitamos saber la cantidad de mol que va a participar en una reacción. A la unidad internacional para poder medirla la conocemos como mol. Un mol representa una cantidad muy grande de unidades, es decir, números que van más allá de los que estamos acostumbrados a emplear diariamente. La equivalencia en partículas de un mol es igual al número de Avogadro, Na. Es decir, Na es igual a 6.022 por 10 a la 23 unidades. Ya pueden ser átomos o moléculas. Recuerden que un mol es igual a la constante de Avogadro. ¿Y cuál es la constante de Avogadro? ¿Cuál es su equivalencia? Es 6.022 por 10 a la 23, ya sean átomos o moléculas. Cada átomo de la tabla periódica puede tener esta equivalencia. Por ejemplo, para el caso del carbono, tendríamos que un mol de carbono es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Asimismo, el peso de un mol de carbono de cualquier átomo, de cualquier elemento, es igual a su masa atómica. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto pesa un mol de carbono, voy a la tablita periódica y veo cuánto pesa el átomo de carbono, pesa 12.01 gramos. Continuemos. Para saber cuántos átomos hay en un mol de cualquier elemento químico es muy fácil. Su respuesta siempre va a ser 6.022 por 10 a la 23 átomos. Por ejemplo, ¿cuántos átomos de nitrógeno hay en un mol de nitrógeno? Respuesta muy fácil. Un mol de nitrógeno es igual a la constante de Avogadro. ¿Y cuál es esta? Es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. ¿Cuántos átomos de calcio hay en un mol de calcio? La respuesta es que un mol de calcio es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos de calcio. Cuando usted pregunte cuántos átomos hay en un mol de cualquier elemento químico, es muy fácil. La respuesta siempre va a ser la misma. Siempre va a ser la misma. Es decir, siempre va a ser la constante de Avogadro. Para saber cuánto pesa un mol de cualquier elemento es muy fácil. Nos apoyamos en la tablita periódica. Por ejemplo, ¿cuánto pesa un mol de calcio? Para resolver me apoyo en la tabla periódica e identifico el peso del átomo de calcio. La respuesta, un mol de calcio pesa 40 unidades de masa atómica o gramos. ¿Cuánto pesa 2.5 moles de azufre? Asimismo, voy a la tablita periódica y veo cuánto pesa el átomo de azufre. Vemos que el átomo de azufre pesa 32 gramos, entonces hago una regla de tres. Digo, un mol de azufre pesa 32 gramos, pero la pregunta es, ¿cuánto pesa 2.5 moles? Si un mol de azufre pesa 32 gramos, yo quiero saber cuántos gramos habrán en 2.5 moles. ¿Qué hago? 2.5 multiplico por 32 y divido para 1. La respuesta es 80 gramos. Ejercicios. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 2.5 moles de oxígeno? ¿Ya? Digo, un mol de oxígeno es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Ahora yo quiero saber cuántos átomos habrá en 2.5 moles. Es una reglita de 3. Multiplico 2.5 por la constante de Avogadro, que es este, y divido para 1. La respuesta es 1.50 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Muy fácil.
Otro ejercicio. ¿Cuántos moles de carbono hay en 1,15 por 10 a la 22 átomos de carbono? Si un mol de carbono es igual a esta, que es una constante, ahora quiero saber cuántos moles habrán en lo que me dice aquí. 1,15 por 10 a la 22 átomos de carbono. ¿Qué hago? Multiplico 1,15 por 10 a la 22 por 1 y divido para la constante de Avogadro, que es esta. La respuesta es 0,019 moles de carbono. Sigamos con otro ejercicio. ¿Cuántos gramos? Ahora sí vamos al peso. ¿Cuántos gramos de níquel hay en 0,11 moles de níquel? Voy a la tablita periódica y veo cuánto pesa el níquel. Y digo, un mol de níquel pesa 58,6 gramos de níquel. Ahora quiero saber cuántos gramos de níquel habrá en 0,11 moles. Lo que me dice aquí, en 0,11 moles, ¿cuántos gramos de níquel va a haber? Multiplico 0,11 por 58,6 y divido para 1. La respuesta es 6,44 gramos de níquel. Vamos con otro ejercicio. ¿Cuántos moles de hidrógeno hay en 5,3 por 10 a la 22 átomos de hidrógeno? Un mol de hidrógeno es igual a la constante de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Ahora quiero saber cuántas moles de hidrógeno habrán en 5,3 por 10 a la 22 átomos de hidrógeno. Multiplicamos así como nos indica la flechita y dividimos por esta cantidad. La respuesta 0,08 moles de hidrógeno. Ahora relacionemos la masa molecular con el número de Avogadro en los siguientes ejercicios. Vamos a hacer ya ejercicios con reacciones. El metano se combina con el oxígeno y produce gas carbónico más agua, tal como se muestra en la siguiente reacción. Ahora me pide que con 3 por 10 a la 21 moléculas de metano, ¿cuántos gramos de agua vamos a producir? Es decir, si yo tengo, vamos a hacer reaccionar a este con este. Con 4 moles de oxígeno, ¿cuántos moles de CO2 vamos a producir? Vamos a hacerle trabajar a estos dos. Y con la tercera, con 20 gramos de oxígeno, ¿cuántos gramos de agua vamos a producir? Es decir, oxígeno y agua. Muy bien, en la siguiente diapositiva vamos a empezar a resolver literal por literal. Vamos con el literal A. Con 3 por 10 a la 21 moléculas de metano, ¿cuántos gramos de agua vamos a producir? Esta era la reacción, metano más oxígeno es igual a gas carbónico más agua. Lo que primero voy a hacer es cambiar estas moléculas a moles, estas de aquí a moles, ¿sí? Y digo, un mol de metano es igual a la constante de Avogadro de moléculas de metano. Es igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de metano. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos moles de metano habrán en esta cantidad de aquí? 3 por 10 a la 21 moléculas de metano. Muy bien. Multiplicamos así y dividimos para esta cantidad y la respuesta es 4,98 por 10 a la menos 0,3 moles de metano. Ahora, transformamos estos moles, debemos transformar a gramos. Y aquí de nuevo planteo de nuevo la ecuación o la reacción química de acá. Tengo que hacer reaccionar el metano con el agua, ¿sí? Vamos a transformar estos moles a gramos. Muy bien. La reacción me dice que un mol de metano, ¿de dónde saqué a un mol? Es de aquí, es de el uno que aquí se sobreentiende. Un mol de metano producen 36 gramos de agua. ¿De dónde saqué este número 36? Pesando. Debo pesar el agua. Ustedes ya saben, es el peso molecular del agua. El agua pesa 18 por 2, 36 gramos. La reacción me dice que un mol de metano pesa 36 gramos de agua. Ahora yo quiero saber cuántos gramos de agua habrán en 4,98 por 10 a la menos 0,3 moles de metano. ¿Qué hago aquí? Multiplico esta cantidad por 36 y divido para 1. La respuesta es 0,17 gramos de agua. Vamos con el siguiente literal. Con 4 moles de oxígeno, ¿cuántos moles de gas carbónico vamos a producir? De nuevo, nosotros aquí planteamos la reacción, pero aquí vamos a hacer solo la relación mol-mol. Entonces, aquí hay un mol de metano. Delante de este oxígeno tengo el numerito 2. Este 2 me indica que aquí hay 2 moles de oxígeno.
Delante del CO2 aquí tengo el 1, indica que hay un mol de gas carbónico. Y delante del hidrógeno hay un 2, significa que hay 2 moles de agua. Pero la reacción me dice que solo tengo que relacionar al oxígeno con el gas carbónico. Por eso es que aquí al oxígeno lo hemos encerrado en el rectángulo y al gas carbónico igual y le hemos unido con esta flechita porque solo ellos van a intervenir aquí para resolver este problema. Según esto de aquí, ¿qué me dice la reacción? La reacción nos dice que 2 moles de oxígeno producen un mol de CO2. Mire de fácil, 2 moles de oxígeno producen un mol de CO2. Ahora yo quiero saber cuántos moles de CO2 producirán 4 moles de oxígeno. Mire, 4. Dice con 4 moles de oxígeno, ¿cuántos moles de CO2 voy a producir? Muy bien, multiplico 4 por 1 y divido para 2. La respuesta es 2 moles de gas carbónico. Continuemos con el literal C. Con 20 gramos de oxígeno, ¿cuántos gramos de agua vamos a formar? De nuevo planteo aquí la reacción. Pero me dice gramos, gramos. Entonces debo pesar al oxígeno y al agua. De igual forma, encerramos en el rectángulo al oxígeno y al agua. Muy bien. El oxígeno pesa 16, pero tengo aquí 2 por 2, 4 átomos de oxígeno. Entonces multiplico 16 por 4, 64. El agua pesa 18 por 2, 36 gramos. Muy bien. Entonces la reacción nos indica o nos dice que 64 gramos de oxígeno están produciendo 36 gramos de agua. Ahora yo quiero saber cuántos gramos de agua producirán 20 gramos de oxígeno. Multiplico 20 por 36 y divido para 64. La respuesta es 11,25 gramos de agua. Continuemos con otro ejercicio. El amoníaco reacciona con el oxígeno y produce monóxido de nitrógeno más agua, tal como se muestra en la siguiente reacción. Y me dice, con 4,5 moles de oxígeno, ¿cuántos moles de monóxido de nitrógeno voy a producir? Aquí está resuelto ese ejercicio. Para el literal B, con 90 gramos de amoníaco, ¿cuántos gramos de agua voy a formar? Está aquí resuelto. Vamos a explicar. Muy bien, con 4,5 moles de oxígeno, ¿cuántos moles de monóxido de nitrógeno voy a producir? Planteamos la reacción. Observamos que la unidad debe ser mol, mol. Muy fácil. Entonces aquí mire, el amoníaco delante tiene un número 4, quiere decir que hay 4 moles de amoníaco. El oxígeno tiene un 5, 5 moles de oxígeno. El monóxido de nitrógeno tiene 4, significa que hay 4 moles de monóxido de nitrógeno y el agua tiene un numerito 6 delante, 6 moles de agua. Pero los que van a intervenir aquí es únicamente el oxígeno y el monóxido de carbono, por eso se les ha encerrado en este círculo. Entonces la reacción me dice que 5 moles de oxígeno producen 4 moles de monóxido de nitrógeno. Ahora quiero saber cuántos moles de monóxido de nitrógeno se formarán si yo tuviese 4,5 moles de oxígeno. Entonces multiplicamos 4,5 por 4 y divido para 5. La respuesta es 3,6 moles de monóxido de nitrógeno. Vamos con el literal B. Con 90 gramos de amoníaco, ¿cuántos gramos de agua vamos a formar? Es decir, aquí está la reacción de nuevo planteada y señalo primeramente los compuestos que van a intervenir, es el amoníaco y el agua, y la relación, la unidad va a ser gramos, gramos, entonces tengo que pesar. Los 4 de amoníaco me pesan 68 gramos, los 4 moles de amoníaco pesan 68 gramos y los 6 moles de agua pesan 108 gramos. Entonces la reacción me dice que 68 gramos de amoníaco pesan 108 gramos de agua. Yo quiero saber cuántos gramos de agua habrá al tener 90 gramos de amoníaco. Muy bien, la respuesta es 142,94 gramos de agua. Vamos con el último ejercicio. El óxido de aluminio reacciona con el ácido clorhídrico y produce cloruro de aluminio más agua, tal como se muestra en la siguiente reacción. El óxido de aluminio reacciona con el ácido clorhídrico y produce cloruro de aluminio más agua. Nos dice que con 12 moles de ácido clorhídrico, ¿cuántos moles de agua voy a producir? Lo tenemos acá. La relación va a ser mol
mol. ¿Cuáles van a intervenir? El ácido clorhídrico y el agua. Ácido clorhídrico y el agua. Ya sabemos nosotros cómo determinar el número de moles. Delante del aluminio aquí, del óxido de aluminio, aquí tengo la unidad, es un mol. Delante del hidrógeno del ácido clorhídrico hay el 6, quiere decir que hay 6 moles. Delante del aluminio, aquí del cloruro de aluminio, tengo el 2, 2 moles. Y delante del agua tengo el numerito 3, 3 moles. Los elementos que van a intervenir, ya repito otra vez, son ácido clorhídrico y agua. Muy bien. Entonces digo, 6 moles de ácido clorhídrico producen 3 moles de agua. Eso me dice la reacción. Ahora yo quiero saber cuántos moles de agua producirán si yo tuviese 12 moles de ácido clorhídrico. Muy bien, la respuesta es 6 moles, es decir, multiplico 12 por 3 y divido para 6, la respuesta es 6 moles. Muy bien. Vamos con el siguiente, con el literal B. Con 20 gramos de óxido de aluminio, ¿cuántos gramos de agua voy a formar? De nuevo planteamos la reacción. Y aquí va a la unidad es gramo, gramo. Los compuestos que van a intervenir es el óxido de aluminio y el agua, ¿verdad? Óxido de aluminio y agua. ¿Qué hago para sacar este 102? Peso. Ya saben ustedes sacar la masa molecular. El óxido de aluminio pesa 102 gramos y el agua aquí pesa 54 gramos. La reacción me dice que 102 gramos de óxido de aluminio están produciendo 54 gramos de agua. Ahora yo quiero saber cuántos gramos de agua producirán si yo tuviese 20 gramos de óxido de aluminio. Muy bien, multiplico 20 por 54 y divido para 102. La respuesta es 10,58 gramos de agua. Muy bien. La clase ha terminado, señoritas y jóvenes estudiantes. En esta clase no hay deber. El deber corresponde la siguiente semana. Muchísimas gracias y gracias por su atención.